Para el año 2035 se proyecta que China supere a Estados Unidos como la principal potencia económica. China es ya la segunda mayor potencia del mundo por detrás de los Estados Unidos. Nadie puede negar que el crecimiento chino ha sido asombroso en los últimos años. Las regiones asoladas por el hambre estaban en cuarentena. Estaba prohibida la circulación de personas e información, pero muchos trataban de escapar. En menos de un siglo, la República Popular de China ha pasado de la miseria más absoluta a esto. Si visitan Chongqing, en el suroeste de China, vivirán una noche emocionante en una fascinante megaciudad que ha experimentado una explosión demográfica en los últimos 30 años. Esta es una de las fábricas de automóviles más sofisticadas del mundo. Estamos en Zeekr, un fabricante de automóviles eléctricos de lujo. Pero el crecimiento de China no se queda solo en lo económico. China presenta al mundo su nuevo avión furtivo, el J-20. Pero sin duda lo que más ha crecido en China es su ambición por ser una superpotencia. Por fuera no difiere mucho de los que tenemos en otros países, pero en su interior hay un sutil mensaje geopolítico del gobierno chino para el mundo. Hablamos de esta línea, que es conocida como la línea de los 9 puntos. China ha empezado a militarizar las islas bajo su control en el mar de China Meridional, como los archipiélagos Paracelso y Spratly. Nuevos enfrentamientos en el mar de China Meridional. Guardacostas chinos armados con palos, cuchillos y un hacha se enfrentaron a barcos de la Marina Filipina cerca de un arrecife estratégico. Sin embargo, la ambición de China va mucho más allá de Asia. 70 países ya forman parte de la Ruta de la Seda. En Europa, los chinos también son bienvenidos como inversores. ¿De verdad China logrará quitarle el puesto a los Estados Unidos? En el vídeo de hoy te lo cuento. ¿Está China destinada a ser la superpotencia indiscutible del siglo XXI por encima de Estados Unidos? La frase «el ascenso de China es imparable» ha sido el principio de montones de vídeos de YouTube, pero ahora empezamos a ver cómo ya no crece tanto. Sin embargo, este no es su mayor punto débil. Hoy vamos a ver cómo, por ejemplo, China apenas tiene aliados cercanos. Sí, se han gastado muchísimo dinero en la nueva Ruta de la Seda y tendrán buenas relaciones con Venezuela o con Irán. Pero ¿qué pasa con los países vecinos? Luego os voy a contar cómo todos ellos, de un modo u otro, están empezando a armarse contra China. Y lo más curioso es que mientras todo esto pasa, Estados Unidos mantiene una red de alianzas muchísimo más sólida. Así que buena suerte intentando superar al tío Sam como el gran poder hegemónico del mundo. Es más, buena suerte intentando ser simplemente el líder de la región. Por eso las preguntas que hoy me hago son: 1. ¿De verdad China tiene tanta influencia geopolítica como parece? 2. ¿Cuál es esa gran debilidad de China? Y 3. ¿Por qué China nunca dominará el mundo? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Este vídeo ha sido posible gracias a... Un momento, que es que además no sé quién me llama y a lo mejor es importante. Diga... Hola, le llamamos de Cutrefón y queríamos hacerle ¡No me una interesa! oferta que... Qué pesados llamando todo el día, yo no sé quién les dará mi teléfono. Bueno, que he perdido el hilo. Os estaba diciendo que este vídeo ha sido posible gracias a... Otra vez. A ver, le cojo un momento, Diga... Soy el príncipe de Nigeria. Te llamo porque me han secuestrado. ¡Váyase a tomar por saco! Yo... De verdad, no entiendo quién les da mi teléfono a toda esta gente, pero no hacen más que llamarme para venderme cosas últimamente. ¿Por qué ocurre? Pues ya lo sabemos todos, porque hay montones de empresas que se dedican a vender nuestros datos sin nuestro permiso. Esto pasa incluso en la Unión Europea por mucha ley de privacidad y GDPR que tengamos. Sí, la ley nos protege, pero ¿qué vas a hacer? ¿Contratar a un abogado para que vaya denunciando uno a toda la gente que te llama sin tu permiso? Pues no. O sea, que un día metiste tu teléfono en una página web, sabe Dios cuál, y desde entonces... ¡Tatán! Es como si le hubieras dado permiso a cualquier hijo de vecino para que te llame en cualquier momento. Yo he llegado a recibir hasta 3 llamadas al día de centralitas queriendo venderme de todo. Y estoy seguro de que a muchos de vosotros os pasa exactamente lo mismo. Y es la cosa más irritante del mundo. Pues bien, hoy os traigo la solución a todos estos problemas. Incogni. Sí, no os lo vais a creer, pero existe un servicio que acaba con todas estas llamadas incómodas. Y este servicio se llama Incogni. Tú te metes en su página web, te registras y ellos se encargan de buscar tus datos donde quiera que estén. De hecho, puedes incluso ver cómo escanean todo Internet y te avisan de dónde exactamente han encontrado tus datos. O sea, puedes ver en qué bases de datos han terminado tus contactos. Lo puedes ver desde la dashboard de Incogni y seguro que muchos os llevaréis más de una sorpresa. De hecho, no solamente hablamos de empresas de marketing más o menos legales, sino de sitios de estafadores y cosas por el estilo. Y esto no es ninguna broma.
A mí personalmente me intentaron estafar hace unos meses por teléfono y no me hizo la más mínima gracia. No caí, evidentemente, pero podría haber caído. Una vez Incogni ha encontrado dónde tienen tus datos, pasan al siguiente paso, que es obligar a todas estas empresas a que los borren. Y por supuesto, desde tu dashboard también puedes ver el progreso, es decir, de cuántas bases de datos te han ido borrando. Lógicamente esto no es un proceso automático ni mucho menos, pero es que Incogni tiene un equipo de profesionales dedicados ex professo a este menester. O sea, que saben lo que hacen. De verdad, una vez lo hayáis usado, les vais a poner un monumento. Y como no podía ser de otra manera, tengo un ofertón para todos los que me seguís. Básicamente un 60% de descuento en el plan anual. Sí, 60% de descuento. ¿Cómo lo podéis conseguir? Pues fácil, pinchad en el link que os dejo abajo en la descripción, incogni.com/solofonseca, y meted el código de descuento solofonseca. No solo estaréis apoyando mi canal, sino que además os estaréis regalando un montón de paz mental. Creedme, sé de lo que hablo, y además con un 60% de descuento. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Da igual cuando escuchéis esto, si hay algo que parece unir a todos los analistas políticos de izquierdas, de derechas, de centro, estadounidenses, europeos o asiáticos, es que China se va a convertir en la gran potencia mundial del siglo XXI. No son pocos los que dan ya la batalla por perdida y creen que China se ha convertido en una fuerza dominante, inexpugnable en Asia, una obsesiva convicción que se encuentra incluso en la Casa Blanca. China. Y no es para menos, todos sabemos lo muchísimo que ha crecido China en las últimas décadas. Es el segundo país más poblado del mundo. Sí, el segundo porque ya les ha superado India. La segunda economía del mundo. Sí, la segunda porque ya ha superado a la Unión Europea. Pero es que además controla la producción de tierras raras. La fábrica del mundo. Vamos, que estamos cansados de escuchar noticias como esta. China superará a Estados Unidos como primera potencia del mundo en la próxima década. China será la mayor economía del mundo en el año 2037. Y no hablamos solamente de economía, porque si aspiras a convertirte en la primera potencia, tienes que mantener un ejército que esté a la altura. Y al menos sobre el papel, China va en camino de lograrlo. Para empezar, en lo que a tropas se refiere, ya son el ejército más grande de todo el planeta Tierra, con 2 millones de efectivos, más otros 2 millones de una fuerza paramilitar. Para que os hagáis una idea, Estados Unidos solo tiene a 1,4 millones de tropas, pero es que además China está a la cabeza en algunas áreas, como por ejemplo la de los misiles hipersónicos. Y en los últimos años, China nos muestra su músculo militar siempre que tiene ocasión. ¿Dónde? En el estrecho de Taiwán. Pero no solamente hablamos de Taiwán, China también está desarrollando misiles balísticos intercontinentales, es decir, armas para poder atacar al mismísimo Estados Unidos sin necesidad de recurrir a una escalada nuclear. Y ojo, porque China se está haciendo con cada vez más armas de este tipo. Si se desarrollan y se utilizan, estas capacidades permitirían a la República Popular de China amenazar con ataques convencionales contra objetivos en el territorio continental de Estados Unidos, Hawái y Alaska. Y cuidado, que no solamente estamos hablando de tierra. En el mar, China posee ya la armada más grande del mundo, más de 370 buques y submarinos. De hecho, el año pasado, los chinos botaron su tercer portaaviones y pusieron en servicio su tercer buque de asalto anfibio. ¿Y qué me decís de la Fuerza Aérea? Pues que no tiene nada que envidiar a la de muchos países occidentales. Los chinos continúan construyendo aviones tripulados y no tripulados como churros, y han anunciado ya el despliegue del H-6N, su primer bombardero con capacidad nuclear y reabastecimiento en vuelo. China, camino a ser superpotencia militar en el Pacífico. Y con un mayor ejército aumenta también el poder duro de China. El mejor ejemplo es la cantidad de barcos y de aviones estadounidenses que han interceptado en los últimos años. Atentos. Estados Unidos acusa a China de comportamiento coercitivo y arriesgado en el aire sobre el Pacífico. Entre el otoño de 2021 y el otoño de 2023, Estados Unidos documentó más de 180 casos de intercepciones aéreas coercitivas y arriesgadas contra aeronaves estadounidenses en la región. Y ojo, que si incluimos a los aliados de los estadounidenses, esta cifra ascendería a más de 300 casos. Para que os hagáis una idea, ni siquiera Rusia ha llegado tan lejos. Por algo se estima que China es el segundo país que más gasta en ejército, unos 230.000 millones de dólares al año. Por supuesto que todos estos números palidecen frente a los más de 800.000 millones de dólares que se gasta el tío Sam todos los años, pero sigue siendo el segundo país del planeta Tierra que más se gasta en defensa. Y esto
son las cifras que nos da el régimen, que no es precisamente transparente. Así que el gasto real podría ser aún mayor. Pero vamos, nada nuevo bajo el sol. Es normal que un dictador no quiera dar a conocer las cifras reales con las que compra a sus soldados. Lo único seguro es que el dinero invertido no para de crecer. Ha aumentado un 7,3% desde el año 2023 hasta el año 2024. Pero es que si lo comparamos con cómo estaba en el año 2000, ha aumentado más de un 1000%. Y un poco más o menos según las cifras que cojamos, pero está claro que la tendencia es la que es. Y es más, se ha acelerado desde el año 2014, coincidiendo con la llegada de Xi Jinping al poder. Para que os hagáis una idea, desde el año 2014 hasta el año 2024, el crecimiento en el gasto militar ha superado al crecimiento de la propia economía china. El objetivo de Xi Jinping es que Pekín se vaya convirtiendo poco a poco en una potencia militar hasta poder mirarse cara a cara con Estados Unidos en el año 2049. Y diréis, ¿qué pasa en el año 2049? ¿Por qué una fecha tan específica? Pues porque el año 2049 sería el centenario aniversario de la victoria del Partido Comunista Chino. Y ya sabemos cómo le gusta a la dictadura china este tipo de aniversarios redondos. Así que el ascenso de China parece inevitable. Y seguramente la mayor parte de los que estáis viendo este vídeo lo presenciaréis en persona. Entonces, solo nos queda esperar sentados y presenciarlo. ¿Terminaremos viendo cómo nuestros hijos o nuestros nietos tengan que aprender chino en lugar de inglés? ¿Y si os dijera que hay bastantes elementos para dudar de esta narrativa? ¿Y si os digo que hay razones de sobra para creer que China nunca llegará a tener una influencia mundial tan grande como la de Estados Unidos? En el vídeo de hoy vamos a descubrir uno de los principales talones de Aquiles de China en su camino a la supuesta dominación mundial. Una debilidad tan grande como poco hablada. Ahora mismo lo vamos a ver. El espacio vital. Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te cuentan las noticias, yo te cuento la historia. Si te interesa la política internacional, la geopolítica o la economía, todo ello alineado con un poquito de sarcasmo y de humor negro, este es tu sitio. Así que ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. La historia nos demuestra que si de mayor quieres convertirte en una potencia mundial, primero tienes que lograr ser el tipo más duro de tu barrio. ¿Queréis un ejemplo? Os doy un ejemplo. España. Antes de conquistar los 7 mares, Latinoamérica y ser el imperio donde jamás se pone el sol, primero tuvimos que echar a los musulmanes y vencer a los franceses en Italia y Alemania. Es verdad que unos 150 años después Francia nos devolvería el regalo, pero no es de extrañar tampoco que el ascenso de Reino Unido como potencia mundial se disparase con la integración definitiva de Inglaterra, Escocia e Irlanda bajo una misma tutela. A fin de cuentas, solamente cuando no tienes que preocuparte por que te ataque tu vecino es cuando puedes proyectar tu poder al exterior. En el caso de Estados Unidos es aún más similar. Fijaos en el mapa. Su posición geográfica es perfecta, una ventaja importantísima. En el norte, Estados Unidos limita con Canadá, un territorio desértico en su mayor parte y encima uno de sus principales aliados históricos. Pero es que si miramos al sur, nos encontramos con México, una frontera que, a pesar del fenómeno migratorio, es a nivel militar fácilmente controlable. Pero esto no siempre fue así. En 1848, durante la Guerra México-estadounidense, México fue obligado a ceder el 55% de su territorio a los gringos, un territorio que en la actualidad se corresponde con los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming, es decir, una de las zonas más ricas en recursos naturales de todo el país. Pero a día de hoy, Estados Unidos ya sabéis que se lleva bien, tanto con Canadá como con México. Sí, es verdad que algún mexicano me dirá, ¿cómo te atreves a decir esto, Fonseca? Bueno, a ver, ¿os imagináis una guerra entre México y Estados Unidos? ¿A que no? Incluso tienen un acuerdo de libre comercio, el NAFTA-Telecan, que garantiza que ni Canadá, ni México, ni Estados Unidos se van a atacar. Bien, ahora miremos a este otro mapa. Como veis, China no es solamente un país prácticamente tan grande como los Estados Unidos, es también el país con más fronteras del mundo. Concretamente, limita con 14 países distintos, y eso sin contar con las fronteras marítimas. Pero no solo eso, de todas estas fronteras, 3 son con grandes potencias: India, Japón y Rusia. Y no sé si lo sabréis, pero China ha tenido guerras más o menos importantes con todas ellas. Pero no solo eso, no hemos terminado. Creo que todos tenemos claro que una de las grandes fortalezas con las que cuentan los Estados Unidos ha sido su capacidad de forjar alianzas duraderas. De hecho, el conjunto de alianzas forjadas por Estados Unidos alrededor del mundo constituye la auténtica columna vertebral de lo que se conoce popularmente como el orden liberal internacional, la Pax Americana. Un orden que durante los últimos 70 años ha contribuido a la protección de los intereses y valores estadounidenses en todo el planeta. Y sin esta política, difícilmente el tío Sam hubiera
podido gozar de una supremacía mundial tan aplastante. Un anillo para gobernarlos a todos. Y aunque no lo creáis, esta situación es bastante paradójica. Ya vimos en un vídeo de mi serie La Guerra Cultural que desde sus orígenes, en el país de las barras y las estrellas ha existido siempre una fuerte pulsión aislacionista. Un sentimiento que hoy podemos ver resucitado con figuras como Donald Trump y que ha vuelto a patrimonializar el Partido Republicano. No en vano, George Washington defendía que gracias a su posición geográfica privilegiada, Estados Unidos podía olvidarse del resto del mundo. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, esta filosofía se vino abajo. En Washington comprendieron que para mantener la seguridad en casa era preciso atajar todas las amenazas directamente desde su origen. Y ahí es cuando nació una nueva doctrina, la de forjar alianzas para garantizar la paz. Ahí está, por ejemplo, el NAFTA, del que ya os he hablado antes, o la más famosa de todos, la OTAN. Sin olvidar, por supuesto, los tratados de defensa mutua con países del Indo-Pacífico como puedan ser Japón, Filipinas, Corea del Sur o Australia. Y, por supuesto, las decenas de instituciones multilaterales como el G20, el FMI, el Banco Mundial, la ONU. Un sistema que está centrado en la promoción de lo que podríamos llamar la ideología americana, a saber, democracia, libre mercado y derechos humanos. Ya sabemos todos que todo este sistema también tiene sus vergüenzas y que no es ni muchísimo menos un sistema perfecto. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que, en términos generales, esta es la política de los Estados Unidos en las últimas décadas. Sin embargo, ¿alguien sabría decirme quiénes son los aliados de China? ¿Cuál es la ideología que intenta promocionar China cuando forja sus alianzas? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Una estrategia para gobernarlos a todos. En lugar de paz, estabilidad y desarrollo, el Asia de hace 50 años era sinónimo de pobreza, turbulencias y guerra. Y sí, China ha sido una de las piezas más importantes durante todo este periodo. Para que os hagáis una idea, China fue el país que estuvo envuelto en la mayor cantidad de guerras de todo el siglo XX, más aún que otros estados como Alemania o los propios Estados Unidos, y ha tenido conflictos con absolutamente todos sus vecinos. Algunos, por ejemplo, como los de Bután, India, Japón, Taiwán, Vietnam, Filipinas o Indonesia, que todavía hoy en día se mantienen calientes. Eso no es una historia de guerra. Yo sí tengo una historia de guerra. Sin embargo, es verdad que a través de la cooperación y el comercio, China, sobre todo desde la muerte de Mao Zedong, tuvo una política bastante generosa a la hora de resolver sus disputas vecinales. De hecho, desde 1976 hasta 2014, China estableció asociaciones de cooperación con hasta 28 países vecinos. No solo eso, China es también el mayor socio comercial de 18 países vecinos, e iniciativas como la Ruta de la Seda o el Banco Asiático de Inversiones han disparado su influencia regional. Todo esto es cierto. Sin embargo, ¿y si os dijese que la única alianza real que mantiene China a día de hoy es con Corea del Norte? Sí, habéis oído bien. Durante muchos años, la política internacional de China ha intentado alejarse de cualquier tipo de alianza con otro país. Desde Pekín, este tipo de lazos, más que como una oportunidad, se han visto siempre como posibles amenazas de futuros conflictos, peligros a los que el régimen podría verse arrastrado y que no podría controlar. Y si algo obsesiona a los líderes comunistas chinos, eso es precisamente el control. Por favor, no me vaya a lastimar, no lo hagas. Me dejas pocas opciones. Dicho de otra forma, que a China no le gustan las relaciones serias y prefiere una cosa más sin compromiso, no strings attached, como se dice ahora. Así es como surge la llamada diplomacia sugar daddy, es decir, dinero a cambio de lealtad. ¿Que quieres un préstamo o quieres inversión o simplemente quieres una ayuda económica? Sin problema. Ahora, tratados de defensa mutua... Lo siento, pero no estoy preparado para dar ese paso todavía. Y diréis, ¿funciona esta estrategia? Pues obviamente sí. Al menos en el corto plazo. Ahí está el crecimiento y la influencia en China durante los últimos años. Todo en medio de una estabilidad militar que ya quisieran los estadounidenses. Sin embargo, también os he hablado en este canal varias veces que el crecimiento chino lleva años ralentizándose. Para que os hagáis una idea, entre 1991 y 2011, durante su peor año económico, China estaba creciendo un 7,7%. Estas cifras ya las querría cualquier país europeo o Estados Unidos. Pero en los últimos años... En los últimos 13 años, China solamente ha vuelto a superar esta cifra, la del 7,7%, que ya os digo que era la peor cifra de principios del siglo XX, en 3 años. Y la tendencia peor es bastante clara. Conclusión, que todos esos pronósticos que decían que China superará a los Estados Unidos en el año no sé cuántos, es que están desactualizados. Están hechos tomando los datos de cuando estábamos en el milagro chino. Pero no solo eso.
Ya hemos visto que los yanquis no están solos. El poder de sus alianzas hace que incluso, aunque llegáramos al hipotético caso de que China llegase a adelantarles, podrían continuar siendo la potencia dominante. Pensadlo por un momento. Vale, sí, me has superado a mi economía por unos miles de millones de euros, pero yo muevo así la manita y tengo a mi lado a la Unión Europea, Inglaterra, Canadá, Australia. ¿Y tú qué tienes? ¡A Corea del Norte! Teniendo esto en cuenta, uno podría pensar que la mejor estrategia para China sería hacer lo mismo que Estados Unidos y armar su propio grupo de colegas, ¿no? Sobre todo entre sus vecinos. Pues sí, tenéis razón. Sin embargo, cada vez es más común encontrarnos con noticias como esta. Solo los piratas hacen esto. Filipinas acusa a China de utilizar armas blancas en una importante escalada en el mar de China Meridional. Desde su llegada al poder y coincidiendo con el freno económico de China, Xi Jinping ha apostado por un discurso cada vez más nacionalista y cada vez más agresivo. Ya hemos hablado en otros vídeos del pacto tácito que existía entre el gobierno comunista chino y su población. Ellos aceptaban calladitos la dictadura y a cambio la dictadura les traía prosperidad. Pero para que esto ocurra, China tiene que crecer mucho. Muchísimo. Incluso hoy en día sigue habiendo muchos chinos que están viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Y no estoy hablando de los chinos pobres de Pekín, estoy hablando de regiones enteras que son muchísimo más pobres de la China que vemos por la tele. Y sus clases medias no son ni remotamente tan ricas como las occidentales. Por supuesto que todos hemos visto el boom de la clase media en Asia. Pero la clase media asiática ya quisiera ser como la de Estados Unidos o la de Europa. ¿Y qué vendes cuando el pastel promedio se va haciendo cada vez más pequeño? Exacto, el sentimiento de grupo, es decir, nacionalismo. ¿Y qué ocurre cuando un país se vuelve nacionalista? Pues que se empiezan a reabrir los viejos conflictos con los vecinos. Ya hemos dicho que China es el país que disputó más guerras durante el siglo XX. Sí que es cierto que muchas de estas guerras no fueron guerras de altísima intensidad, pero fueron guerras. Y eso ha dado alas a una gran cantidad de disputas territoriales con los vecinos. Unas disputas territoriales que el régimen de Xi Jinping lleva alimentando todos estos años. Estas islas forman parte de una estrategia basada en una demarcación conocida como la línea de 9 puntos. Esta línea se superpone con las zonas económicas de varios países de la región y completar su conquista llevaría a China a poder explotar en solitario los yacimientos de gas y petróleo, además de tener acceso a los depósitos submarinos que aún están sin tocar. Y obviamente esto tiene consecuencias. ¿Queréis un ejemplo? Pues os doy un ejemplo. Solo 5 de los 14 estados vecinos de China apoyaron a este país en la ONU en el conflicto con los uigures. Ojo, porque estamos hablando de un tema muy sensible para la diplomacia china, y casi todos sus vecinos le dieron la espalda. Para que os hagáis una idea, esto sería como si Canadá y México apoyaran una declaración en contra de la cárcel que tiene Estados Unidos en Guantánamo. En otras palabras, ¿de verdad puede China desafiar a Estados Unidos si ni siquiera se lleva bien o es capaz de imponer orden entre todos sus vecinos? Sin duda, China, y esto hay que reconocerlo, ha logrado alterar el statu quo territorial en su beneficio a corto plazo. Sus barcos y sus aviones patrullan regularmente las islas disputadas con Japón. Han construido también 7 islas artificiales solo para hacer valer sus reclamos en el mar del sur de China. Y sí, cada X años tienen una escaramuza en la frontera con la India. Estas, por cierto, son muy divertidas porque, para evitar sangre, acordaron en su día que solamente, tanto los soldados chinos como los indios, se pueden pelear todo lo que quieran, pero no pueden utilizar armas. O sea, solo pueden resolver sus disputas a puñetazos. Y todo esto por no hablar de la guerra económica. Ya sabéis, la clásica estrategia de la diplomacia sugar daddy. China, el otro gran superpaís junto con Estados Unidos, está siguiendo una agenda expansionista y tiene muchas, pero que muchas ganas de conseguir nuevos territorios. Con esto queremos deciros que nunca os fiéis de los mapas chinos actuales, porque igual algún día, según ellos, os encontráis con que el nuevo líder de Albacete es Xi Jinping. Y es que por pedir que no sea, ya que los chinos le apuntan a todo. Sin embargo, todos estos avances han tenido un coste, y es que han alarmado a todos los vecinos. Por eso, no es de extrañar que algunos de estos países se están alineando cada vez más con la única potencia que realmente puede contrarrestar la creciente asertividad de China. Y sí, aquí estamos hablando de Estados Unidos. Pero no creáis que hablamos solamente de Taiwán. Ya hemos visto en este mismo canal cómo Japón espera duplicar su gasto en defensa para el año 2027. Pero es que la lista sigue. La estrategia de Xi Jinping de ir buscando pelea en el mar de China Meridional ha provocado también el rearme de todos los países de la zona. Vaya por Dios, nadie lo había visto venir. En 2016, Filipinas, por ejemplo, estaba a punto de romper relaciones con Estados Unidos para irse con China. Pero como China seguía acosando sus barcos pesqueros y construyendo esas islas artificiales, y en general tocando las narices, ¿qué ha pasado?
Pues que Filipinas ha vuelto al redil. En febrero de 2024 dieron permiso al tío Sam para poner 4 nuevas bases militares en su país. Pero es que 2 meses después, en abril de 2024, celebraron ejercicios militares conjuntos Estados Unidos y Filipinas. Y no creáis que fueron ejercicios pequeños. El tío Sam envió a más de 12.000 soldados. Y por supuesto, ya están hablando de hacer patrullas navales conjuntas para defenderse de los chinos. Y por supuesto que Filipinas no son los únicos en la zona que tienen miedo de Xi Jinping. Ahí tenemos el caso de Vietnam. Sí, Vietnam, los de la guerra de Vietnam, los de la guerra con Estados Unidos. Pues desde el año 2010 tienen continuos enfrentamientos navales con Xi Jinping, o sea, con China. Por supuesto que no hablamos de batallas navales en plan guerra total, pero sí un poco lo típico de un barco pesquero que no puede pasar por tal sitio porque una fragata china manda un par de disparos y le mete miedo. Conclusión: Vietnam también empieza a llevarse bien con los Estados Unidos. En el año 2018 permitieron que un portaaviones gringo visitara un puerto vietnamita. La primera vez que ocurría desde la guerra de Vietnam. Pero es que desde entonces los vietnamitas están comprando todo tipo de armamento. ¿Y qué me decís de la India? En la última escaramuza con China murieron 20 soldados indios y desde entonces han empezado a restringir la inversión china. Y poco a poco están sustituyendo el armamento ruso, recordad que Rusia era el principal suministrador de armas a la India, por armamento estadounidense. Bueno, a ver, estadounidense y de otros países aliados de la OTAN. Para que os hagáis una idea, hasta Mongolia se está empezando a asociar con la OTAN. Y diréis, Mongolia, ¿pero qué tiene de occidental y de democrático ese país? Pues nada, pero es que Xi Jinping les puso sanciones porque permitieron una visita del Dalai Lama. Y ya sabéis que lo del Dalai Lama es para China como la palabra maldita, y eso explica noticias como esta. Mongolia aportó tropas a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF, dirigida por la OTAN en Afganistán de 2009 a 2014. Como veis, el problema de China no es ya que se esté quedando sola. El auténtico problema de China es que todos sus vecinos se están armando para defenderse de ella. Pero de todos estos ejemplos que os he puesto, el peor de todos no es el de Taiwán. No, es el de Corea del Sur. En el año 2017, Estados Unidos desplegó una batería antimisiles en el territorio de Corea del Sur. Respuesta de China: boicot económico. ¿Qué han logrado con esto? Pues que Corea del Sur no solo se acerque más a los Estados Unidos, que por supuesto, sino que empiece a alinearse con Japón. Y alguno que ande un poquito desorientado en política internacional dirá, bueno, pues hombre, Japón y Corea del Sur serán como primos hermanos. Los unos tienen el K-pop, los otros tienen el manga. Pues no, para nada. Corea del Sur y Japón tienen unas cuantas razones históricas para no llevarse bien entre ellos. Y además están, sobre todo los japoneses, haciendo revisionismo histórico para lavar la imagen de las auténticas atrocidades que hicieron durante los años 30 con los pobres coreanos. Sin embargo, ahí les tienes ahora, haciendo ejercicios militares conjuntos. Así que, como veis, China se está quedando peor que sola. Se está quedando aislada, que es peor. Y alguno dirá, bueno, Fonseca, ¿y qué me dices de los BRICS? Exacto, ese superclub donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahí sí que aceptan a los chinos, ¿no? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Mejor solo que mal acompañado. Se ha hablado muchísimo de los BRICS últimamente, sobre todo en YouTube. Desde que en enero de 2024 se ampliase la organización, parece que es el tema favorito de todos los youtubers que quieren pronosticar el fin de la OTAN, el fin de Estados Unidos y el fin del dólar. Antes se llamaban los BRICS porque eran eso: la B de Brasil, la R de Rusia, la I de la India, la C de China, la S de Sudáfrica. Ahora, sin embargo, se han ampliado y ha entrado Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. En total, representan alrededor del 45% de la población mundial, el 30% del PIB mundial y un 45% de la producción de petróleo de todo el planeta Tierra. Poca cosa. Por eso hay que tomarse en serio que cuando anuncian que su voluntad es competir con el G7 occidental, pues a lo mejor pueden llegar a hacerlo. El G7, para quien no lo sepa, es otro grupo mucho más antiguo, que en este caso está formado por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón. Es decir, las 7 economías occidentales más importantes del mundo. Lo pongo entre comillas porque, bueno, pues tampoco sé muy bien si Japón entraría como occidental, pero desde luego es un aliado de Occidente, indiscutiblemente. Y de hecho, los BRICS ya superan en PIB
total, por paridad del poder adquisitivo y en población y en producción de reservas de petróleo a todo el G7. O sea, en todos los elementos relevantes parece que es una alianza mucho más grande. Y por supuesto, China quiere utilizar este grupo de los BRICS para sus intereses. El principal objetivo de China para este foro es el de aumentar su poder e influencia, especialmente en África. Quiere ser la voz líder del sur global. Profesor Padraig Carmody, experto en geografía del desarrollo en el Trinity College de Dublín. Pero ahora viene la realidad. Y es que aunque existan objetivos comunes entre sus miembros, los BRICS tienen un pecado original que no tiene el G7. Estamos hablando de un grupo de países con intereses geopolíticos totalmente diversos. Ya me diréis vosotros en qué momento Irán y Arabia Saudita van a diseñar una política común. O China y la India. O Egipto y Etiopía, que están a la gresca continua por la presa del Nilo. Y por supuesto hay una diferencia mucho más grande. Y es que dentro del G7 todos estamos muy claritos quién es el macho alfa, quién es el que manda. Estados Unidos. Fin de la discusión. Pero ¿y quién manda en los BRICS? Por PIB tendría que ganar China, pero es que por población gana la India. China tiene mucho PIB, pero no tiene recursos naturales. Ahí ganan los rusos. Y puestos a hablar de dinero, creo que Emiratos Árabes Unidos tiene mucho más que decir que cualquier otro país. Vamos, que más que un grupo de países, es una jaula de grillos. Buena suerte intentando crear una divisa común con la que desafiar al dólar. ¿Pueden los BRICS destronar al dólar estadounidense? La moneda de reserva mundial enfrenta un desafío por parte de los países del sur global, que desean opciones más allá del dólar. Que sí, que están todos muy de acuerdo en reducir su dependencia de los Estados Unidos y bla bla bla, pero ¿de quién te vas a fiar a la hora de poner a salvo tu dinero? ¿Del país de la libertad o de una dictadura que no es la tuya? Y eso, por no hablar de que parece imposible que ninguno de estos estados renuncie a una potestad tan importante y tan fundamental como la de manipular tu propia moneda. Más aún cuando, al contrario que los Estados Unidos, China se ha demostrado como un socio bastante desleal. Cierra los ojos y déjate caer hacia atrás. Yo te detendré. Eso es confianza. ¿Listo? Sí. 3, 2... Momento. Diga. Oh, Dios mío, hombre en el piso. Fue el teléfono. No generes desconfianza. Y si no me creéis, pensadlo así por un momento. ¿Cuáles son los principales socios de China? Pakistán, este no se suele mencionar, pero realmente es el aliado más estable que ha tenido China durante décadas y uno de sus principales socios comerciales, pero después tenemos a Irán, a Corea del Norte, a Rusia, vamos, los páreas de la tierra. Pero dejando a un lado lo que podamos pensar de estos países, a la hora de la verdad, ¿alguno de vosotros habéis visto alguna ayuda de China a Irán en la megacrisis existencial que están teniendo ahora mismo contra Israel? Si seguís mi canal ya sabéis que no. Vamos, es que por no hacer ni siquiera han intervenido. Ni siquiera han mandado un poquito de ayuda militar. Ni están ni se les espera. Y lo mismo se podría decir de Corea del Norte. Aunque sobre el papel son aliados, es significativo que el primer viaje de Kim Jong-un al exterior después de la pandemia fuera a Rusia en lugar de a China. Además, que mientras Kim Jong-un ha celebrado ya 2 cumbres con Vladimir Putin en menos de un año, ¿qué ha hecho con Xi Jinping? Pues la última vez que fue a ver a Kim fue en el año 2019. Y, por supuesto, ¿qué pasa con Rusia? O sea, ¿qué pasa entre China y Rusia? En principio parece que cada vez se llevan mejor, ¿verdad? A lo mejor los BRICS no es la alianza perfecta para China, pero, bueno, esa amistad con Rusia sí que podría dar buenos frutos, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a aclarar algunos mitos. Atentos. El oso y el dragón. No lo voy a negar, existen una serie de intereses estratégicos comunes que sirven de pegamento entre China y Rusia. Ambos quieren contrarrestar el poder de los Estados Unidos. Ambos quieren un nuevo orden mundial. Ambos sueñan con convertirse en potencias hegemónicas y ninguno quiere ni oír hablar de la expansión de la democracia. Pero recuerdo que ambos países comparten una frontera de 4.000 kilómetros y que tienen, como vamos a ver ahora, unas cuantas disputas territoriales que datan desde hace siglos, de las que nadie habla, pero que existen. Y eso explica que, al contrario de lo que ocurre con Estados Unidos y sus aliados, los ejércitos chinos y rusos no colaboran. Sí que es verdad que han realizado ejercicios conjuntos, pero no hay ni centros de mando militar multilaterales, ni uso compartido de bases militares, nada. Nada que se acerque remotamente a lo que podríamos llamar una política de defensa común. ¡Se acabó el juego de guerra, perdedores! Pero es que además, aunque sus objetivos parezcan similares, a la hora de la verdad no lo son tanto.
Sí, vale, ambos buscan un nuevo orden multilateral en el que ellos liderarían como grandes potencias. Sin embargo, China reconoce que se ha beneficiado dentro de la globalización porque es cierto. Así que quieren mantener lo que hay, eso sí, con sus ambiciones territoriales. Es decir, que China no quiere romper el orden mundial. Y si tienen que elegir entre ruptura y compromiso, ya os digo yo que van a elegir lo segundo, a diferencia de Moscú. El caos no es un foso. Es una escalera. Muchos intentan subirla y fracasan. Nunca podrán hacerlo de nuevo. La caída los destroza. Básicamente, la visión de Rusia de un orden post-occidental es una vuelta a la ley del más fuerte y la destrucción del sistema de leyes y reglas que impuso Estados Unidos. Pensadlo así, Rusia a duras penas se ha beneficiado de la globalización. Los años 90, después de la caída del comunismo, fueron un auténtico caos. Sí, vale, democracia y capitalismo, pero en realidad llegaron las mafias y tomaron el país. Después llegó Vladimir Putin al Kremlin y la cosa fue un poquito mejor, pero nada comparado con el milagro chino. ¿Habéis oído hablar del milagro ruso? No. ¿Por qué? Porque no existió. Pero es que además tenemos otro elemento muy relevante del que la gente siempre se olvida. Y es que cuando pensamos en Rusia, todo nos viene a la cabeza Moscú, San Petersburgo, es decir, la Rusia europea, eslava y poblada. Pero es que Rusia se extiende hasta tocar el segundo país más poblado del mundo, es decir, China. Y seguro que no os sorprenderéis si os digo que la Siberia rusa es un desierto helado. Sin embargo, la Siberia rusa linda con China. En la parte rusa tenemos, pues lo que os digo, regiones prácticamente despobladas. En total solo hay unos 8 millones de rusos viviendo por ahí. Pero es que cruzas la frontera y te pones en las regiones que lindan, las regiones chinas que lindan con Rusia, y en total estamos hablando de 110 millones de chinos que viven prácticamente a tiro de piedra de Rusia. Esto es lo que pasa cuando quieren cruzar la puerta al mismo tiempo. ¡Muévete, cabezón! Lo llamamos el síndrome de los 3 chiflados. Vamos, que basta con que el gobierno chino mande a un porcentaje pequeño de sus ciudadanos a que crucen la frontera y se podría desencadenar un cambio demográfico bastante significativo y en favor de Pekín. Y esto es algo que saben desde Moscú. Es más, que en algunos pueblos, en algunas regiones, incluso en algunas ciudades rusas está empezando a pasar. Tal vez por ello, cuando los políticos y la televisión pública rusa habla sobre este fenómeno de la inmigración china en Siberia, hacen que Donald Trump parezca un hippie de los de Refugees Welcome. Y también ha pasado muy desapercibido que China, y esto os va a sorprender a todos, haya reclamado la soberanía de la gran isla de Ussuriski en Siberia. Mira lo que sucedió recientemente aquí. Esta es la isla Gran Ussuri, un lugar que podría parecer sin importancia para la mayoría de nosotros, pero ciertamente no para Rusia o China. Y sí, ya sé que para muchos esto que os estoy contando suena a cuento chino. Y diréis, ¿a Putin qué le importa una pequeña isla en la Siberia rusa? Pues me imagino que para vosotros no mucho, pero yo os digo que para Rusia y China sí que tiene valor. Es más, durante más de un siglo, ambas naciones se han estado disputando ferozmente el control de la región de Manchuria, aunque siempre en favor ruso. Sin embargo, el año pasado, mientras Rusia estaba ocupada y distraída en la guerra con Ucrania, China la reclamó, esta isla concreta. Es cierto que son solamente 215 kilómetros cuadrados, pero está en una posición geográfica y estratégica perfecta para poderse hacer desde ahí con toda Manchuria, y además está a tiro de artillería de Khabarovsk, que es una de las grandes ciudades de Siberia. Para que os hagáis una idea, el 10% de toda la población de todo el lejano oriente ruso vive únicamente en esta ciudad. Por supuesto que en este caso nadie disparó ni un solo tiro, porque de tapadillo Rusia negoció y acabó aceptando lo que ha venido a denominar un desarrollo conjunto. O sea, un desarrollo conjunto del territorio mediante inversión china, con trabajadores y equipos chinos, para construir un puerto permanente para el ejército chino. Vamos, todo muy conjunto, muy consentido y muy consensuado, ¿no os parece? Tengo tu nariz. ¿Y yo tu billetera? Para que os hagáis una idea, hay un índice creado por el Instituto Lowy que mide la distribución de poder. Tienen en cuenta las capacidades económicas, sociales, militares y diplomáticas de las distintas potencias. Pues bien, en 2024, Estados Unidos sigue siendo el poder dominante en la región. China es la segunda, eso sí, pero mirad el resto. De los siguientes 8 países, tanto India como Japón, Australia y Corea del Sur son aliados del tío Sam, y no se llevan para nada bien con China. A Singapur, Indonesia y Tailandia, pues sí que es cierto que podríamos considerarlos como neutrales, pero todos están más predispuestos hacia el tío Sam que hacia papi Xi Jinping.
Es decir, que entre las 10 primeras potencias asiáticas, China tan solo cuenta con Rusia, entre comillas, frente a las 4 de los Estados Unidos. Así que, como veis, China todavía tiene mucho que mejorar si quiere ser el nuevo Estados Unidos o algo parecido, o simplemente si quiere ser una potencia hegemónica en Asia o solamente en el sudeste asiático. Pero llegados a este punto, ahora la pregunta es para vosotros. ¿De qué le valdría a China adelantar a los estadounidenses nominalmente si estos, con sus aliados, seguirían mandando en Asia? ¿Creéis de verdad que China podrá hacer frente sola a todo el mundo o acabará replanteándose su política de relaciones internacionales? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, pero no os vayáis todavía, porque ahora soy yo el que os responde. Vamos a dar paso a la sección más personal de este canal. ¡Vamos con... OnlyPhones! Bienvenidos a OnlyPhones, la sección donde hago fe de ratas, contesto vuestras preguntas y doy noticias del canal. Y hoy tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es la que estáis viendo. Esta mañana estaba corriendo por la calle, curiosamente estaba hablando por teléfono con mi amigo Glóbulo Azul, que tiene un canal de YouTube sobre salud, medicina y cosas por el estilo, muy recomendable, y mientras estaba corriendo, ¡zasca! A la porra mi salud. Me he caído y mi dedo meñique ha quedado como una raíz cuadrada. De hecho, mirad, os muestro la radiografía porque creo que es bastante llamativa. Así que, en fin, pues durante el próximo mes tendréis que acostumbraros a verme con la mano de esta guisa. Pero bueno, ojalá todos los accidentes que tenga en mi vida sean así. Por cierto, un abrazo enorme a los médicos de emergencias del Hospital de Vinohrady, en Praga, que me han tratado súper bien y de una forma muy profesional. Y dicho esto, ahora tengo la noticia realmente importante, que es la buena noticia. Y es que, veréis, muchos me habéis pedido, muchas veces, que me haga un Patreon o membresías del canal porque queréis apoyarme. Y al menos por ahora no quiero hacerlo porque las cosas como son, no lo necesito. La publicidad es más que suficiente para pagar mis facturas y las de todo mi equipo. Sin embargo, hoy os traigo una forma en la que podéis apoyarme a la vez que os ofrezco un valor real, y esta es el Crossover Definitivo, un proyecto en el que nos hemos embarcado Borja, de Memorias de Pez, y yo desde hace ya varios meses. Os presentamos La Cumbre. La Cumbre es la primera comunidad para amantes de la geopolítica en español. Nuestra idea inicial era crear el mejor curso online de geopolítica. A fin de cuentas, tanto Borja como yo somos los primeros creadores que empezamos a tratar estos temas aquí, en YouTube, al menos en el YouTube hispanoparlante. O sea que vamos, experiencia no nos falta. Pero además tenemos algo que nadie más puede ofreceros: diversidad ideológica real. A fin de cuentas, Borja y yo venimos, vamos a decirlo claro, de coordenadas políticas prácticamente opuestas. Así que, si quieres tener una visión verdaderamente balanceada del mundo, este es tu curso y esta es tu comunidad. Pero en cuanto nos pusimos manos a la obra, nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo más que un curso. Podíamos crear, pues eso, una comunidad. Entonces, ¿qué es exactamente La Cumbre? Pues principalmente son dos cosas. Por un lado, es un curso online de geopolítica. Un curso que además se irá actualizando con expansiones periódicas que iremos sacando poco a poco. Por ahora tenemos ya subido el curso básico, que son más de 7 horas de vídeo, y donde a través de 5 módulos repasamos los fundamentos básicos de la geopolítica, las regiones del mundo, la influencia de los recursos naturales, etc. Pero además, La Cumbre es también un foro de debate exclusivo, más que nada porque es de pago. Gracias a que es de pago, todos los trolls y los haters y esa gente que normalmente suele contaminar las redes sociales quedan automáticamente filtrados, así que solo viene la gente que realmente queréis aprender y evolucionar. ¿Y por qué alguien querría formar parte de La Cumbre? 3 razones. La primera es que tendréis acceso al mejor curso online de geopolítica, que además se irá actualizando periódicamente. La segunda es que tendréis una vía de contacto directa para discutir de política con Borja y conmigo. Y la tercera es que podréis conocer a otros entusiastas de la geopolítica en un entorno libre de trolls y de gente fanatizada. Y ahora viene la gran pregunta: ¿cuánto cuesta formar parte de La Cumbre? Pues menos de 10 euros al mes. Concretamente, la suscripción por un año son 99,99 euros. Así que no os lo penséis más y uníos a La Cumbre. O regalárselo a un amigo. Ahora que se acerca la Navidad, es el regalo perfecto. O los que veis este vídeo desde Estados Unidos, pues también puede ser un buen regalo para Acción de Gracias, aunque llega un poquito tarde. Y como siempre, no olvidéis que en este canal sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.